El carruaje avanzaba por el camino de piedras, mientras Abigail observaba sus manos enguantadas temblar ligeramente sobre su regazo. No era el frío de la mañana de marzo lo que la hacía estremecer, sino la certeza de lo que le esperaba en la propiedad de los Ashford. Más miradas de piedad, más susurros discretos detrás de abanicos pintados, más jóvenes debutantes siendo presentadas a caballeros elegibles, mientras ella, a los 28 años, permanecía invisible como el mobiliario antiguo de los salones. «Sonríe, Abigail», ordenó Lady Margaret Hartley, su madre, sin desviar la mirada del paisaje que desfilaba por la ventana. «Charlotte merece una boda alegre, sin que tu expresión melancólica arruine las fotografías». Abigail mordió el interior de su mejilla, saboreando el dolor físico que la distraía de la herida emocional. Charlotte, su hermana menor por 6 años, se casaba ese día con Lord Edmund Ashford, heredero de una fortuna considerable y de tierras que se extendían por 3 condados. 2 años antes, Eleanor, la hermana del medio, se había desposado con el vizconde de Pemberton, en una ceremonia que la alta sociedad había comentado durante meses. Y Abigail permanecía soltera, una vergüenza silenciosa que su madre llevaba como una piedra en el zapato. «Sí, mamá», respondió, manteniendo la voz neutra como había aprendido a hacer a lo largo de los años. La propiedad Ashford se reveló majestuosa cuando el carruaje cruzó los portones de hierro forjado. Jardines perfectamente recortados flanqueaban la alameda principal, donde fuentes de mármol brotaban agua cristalina. La mansión, construida en estilo georgiano, se erguía imponente con sus columnas blancas y decenas de ventanas que reflejaban el sol matutino. Los invitados ya se aglomeraban en el gran salón cuando la familia Hartley llegó. Abigail reconoció rostros conocidos de la aristocracia londinense. Los duques de Somerset, con sus 3 hijas casaderas, el conde de Winchester, acompañado de su esposa notoriamente frívola, Lady Beatrice Drummond, con su séquito de admiradores, todos vestidos con lo más exquisito de la moda. Las mujeres en vestidos de seda con cinturas ajustadas y faldas voluminosas, los hombres en levitas impecablemente cortadas. «Abigail, querida», la voz chillona de Lady Drummond cortó el murmullo. «Qué sorpresa verla aquí. Pensé que estaría cuidando de algún huérfano o enseñando a leer a niñas pobres». El comentario provocó risas contenidas a su alrededor. Abigail sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo la compostura. «Lady Drummond, siempre tan atenta al recordar mis actividades benéficas. De hecho, divido mi tiempo entre el orfanato de St. Mary y la escuela para niñas en Whitechapel». «Qué dedicación admirable», respondió Lady Drummond con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, aunque algunas consideren tal involucramiento con las clases bajas un tanto impropio para una dama de su posición. Antes de que Abigail pudiera responder, su madre la apartó discretamente por el codo, alejándola del grupo. «Contrólate», siseó Lady Margaret. «¿No es suficiente ser la única Hartley sin marido? ¿Necesitas también atraer la atención con tus excentricidades?» Abigail tragó la réplica amarga que le quemaba la lengua. Sus excentricidades consistían en dedicar tiempo y recursos a ayudar a quien lo necesitaba, en leer vorazmente sobre filosofía y ciencias, en tener opiniones propias sobre política y economía. Pecados imperdonables para una mujer de sociedad. La ceremonia se llevó a cabo en la capilla privada de la propiedad, decorada con lirios blancos y rosas color perla. Charlotte estaba radiante en su vestido de novia, el velo de encaje belga cayendo graciosamente sobre sus rizos rubios. Abigail observó a su hermana intercambiar votos con Lord Edmund, genuinamente feliz por ella, aunque una punzada de envidia le oprimía el corazón, no por la pompa o el título, sino por la promesa de compañerismo, por la posibilidad de construir una vida al lado de alguien. El banquete que le siguió fue suntuoso. Mesas cubiertas con manteles de lino irlandés exhibían vajillas de plata y cristales que captaban la luz de los candelabros. Se sirvieron perdices asadas, salmón fresco, tartas elaboradas y dulces franceses. Vino de Oporto y champán fluían abundantemente. Abigail encontró refugio en un rincón del salón de baile,
observando a los invitados. Los caballeros se reunían en grupos para discutir negocios y política. Las damas comentaban chismes y arreglos matrimoniales. Algunas parejas ya bailaban al son de la orquesta contratada para la ocasión. Una dama tan elegante no debería estar sola en una celebración. La voz grave e inesperada hizo que Abigail se girara abruptamente. El hombre ante ella era alto, con hombros anchos acentuados por el corte perfecto de la levita azul marino. Cabello castaño ondulado enmarcaba un rostro de rasgos marcados, y ojos color ámbar la observaban con una intensidad que la desconcertó. «Señor». Daniel Whitmore se presentó con una reverencia elegante. «Y presumo que es la señorita Abigail Hartley, hermana de la novia». Abigail conocía el nombre, como todos en la alta sociedad. Daniel Whitmore, heredero de una de las mayores fortunas de Inglaterra, propietario de minas de carbón y ferrocarriles, relacionado con la familia real por líneas colaterales. A los 32 años, permanecía soltero a pesar de las incontables jóvenes debutantes lanzadas a su paso cada temporada social. «Correcto, señor Whitmore, aunque me sorprende que conozca mi nombre». Una sonrisa tocó sus labios. «Me encargué de informarme. Dicen que usted administra personalmente un orfanato y una escuela, además de tener opiniones bastante progresistas sobre la educación femenina». Abigail se tensó, preparándose para otra crítica velada. «No vine aquí para censurarla», continuó, como si leyera sus pensamientos. «Al contrario, considero sus actividades notables. Pocos miembros de nuestra clase tienen el coraje o la compasión de involucrarse verdaderamente con las cuestiones sociales». La sinceridad en su voz la tomó desprevenida. «Le agradecería que no se burlara de mí, señor. Estoy siendo absolutamente sincero». Daniel dio un paso más cerca, bajando la voz. «¿Cuánto tiempo hace que nadie le dirige un elogio genuino, señorita Hartley?» La pregunta, demasiado íntima viniendo de un extraño, hizo que sus ojos ardieran. Ella parpadeó rápidamente, negándose a mostrar debilidad. «Perdóneme si fui indelicado», dijo suavemente. «No era mi intención causarle incomodidad. Solo hay algo en su expresión, la manera en que observa todo a su alrededor con esa mezcla de melancolía y determinación. Es fascinante». «Fascinante», repitió ella, la palabra sonando amarga. Una descripción curiosa para una solterona de 28 años. «Prefiero el término mujer de sustancia». Antes de que Abigail pudiera responder, Lady Margaret se materializó a su lado, los ojos brillando con interés calculado al reconocer a Daniel Whitmore. «Señor Whitmore, qué honor tenerlo en nuestra celebración familiar. Veo que conoció a mi hija mayor». «En realidad, Lady Hartley, vine específicamente con ese propósito». Daniel mantuvo la mirada fija en Abigail. «Me gustaría solicitar el honor de un baile con la señorita Hartley». El silencio que siguió fue casi palpable. A su alrededor, las conversaciones cesaron. Las cabezas se giraron. El soltero más codiciado de Londres acababa de pedir un baile a la solterona Hartley, ignorando por completo a las jóvenes debutantes que lo observaban con expresiones entre asombradas e indignadas. Abigail sintió el peso de decenas de miradas sobre ella. Su primer instinto fue negarse, protegerse de la humillación que seguramente vendría. Pero algo en los ojos de Daniel Whitmore se lo impidió. Había una promesa allí, una certeza serena que la intrigaba. «Sería un placer», se oyó decir. Él le tendió la mano enguantada, y cuando los dedos de Abigail tocaron los suyos, una corriente eléctrica recorrió su brazo. Daniel la condujo hasta el centro del salón de baile, mientras la orquesta iniciaba un vals. Bajo las miradas atónitas de la aristocracia londinense, comenzaron a bailar. La mano de Daniel Whitmore era firme contra su espalda mientras guiaba a Abigail por los pasos del vals. Ella no bailaba desde hacía tanto tiempo que temía tropezar, pero él la conducía con tal habilidad que sus pies parecían recordar el ritmo por sí solos. El salón giraba a su alrededor en un torbellino de colores y murmullos, pero Abigail se sentía extrañamente aislada en esa burbuja de dos. «Respira», murmuró Daniel, tan bajo que solo ella lo oyó. «No les des la satisfacción de verte intimidada». Abigail alzó la barbilla.
encontrando esos ojos ámbar que la observaban con algo más que mera cortesía. Había desafío allí, pero también una comprensión que la desarmaba por completo. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó ella, manteniendo la voz controlada. «Ciertamente no faltan jóvenes damas ansiosas por su atención. Quizás estoy aburrido de jóvenes damas cuyas conversaciones no van más allá del clima y la última tendencia parisina. ¿Y presume que yo sería diferente? Sé que lo es». Daniel la condujo a través de una pirueta graciosa. Leí su artículo en el periódico The Guardian sobre la necesidad de reformas en las casas de trabajo, publicado bajo pseudónimo, naturalmente, pero no fue difícil descubrir la autoría. El corazón de Abigail dio un vuelco. Ella había sido tan cuidadosa, usando el nombre A. J. Hartford para firmar sus contribuciones ocasionales. ¿Cómo lo había descubierto? «Veo que la he sorprendido», continuó Daniel, una leve sonrisa curvando sus labios. «Tengo cierto interés en cuestiones sociales. Cuando encontré esa brillante argumentación sobre dignidad humana y responsabilidad de los privilegiados, quedé intrigado. Algunas investigaciones discretas revelaron la verdadera identidad de la escritora. ¿Y pretende exponerme?». La pregunta salió más frágil de lo que Abigail pretendía. «Pretendo», hizo una pausa deliberada, sus dedos apretando levemente los de ella, «invitarla a cenar mañana por la noche. Hay mucho que me gustaría discutir con alguien que realmente comprende la urgencia de estas cuestiones». La música llegó a su fin antes de que Abigail pudiera responder. Daniel la condujo de regreso al borde del salón, donde Lady Margaret la esperaba con una expresión que oscilaba entre triunfo y desconfianza. «Señorita Hartley». Daniel hizo una reverencia formal, pero sus ojos mantenían ese brillo de complicidad. «Espero su respuesta sobre la cena. Enviaré una invitación apropiada a través de su madre, naturalmente». Se retiró antes de que ella pudiera protestar, dejándola bajo la mirada penetrante de Lady Margaret y los murmullos crecientes que se extendían por el salón como fuego en paja seca. «¿Qué hiciste?», siseó su madre agarrando su brazo con fuerza. «¿Cómo conseguiste atraer la atención de Daniel Whitmore?». «No hice absolutamente nada, mamá». «No me mientas. Él te pidió cenar. Daniel Whitmore, que rechazó invitaciones de las hijas de los duques más influyentes de Inglaterra». Abigail sintió que una jaqueca comenzaba a pulsar en sus sienes. A su alrededor podía sentir las miradas venenosas de las otras damas, oír los susurros mal disimulados. Lady Drummond observaba con los labios apretados en una línea fina, mientras las jóvenes debutantes reunidas cerca de la mesa de dulces la fusilaban con expresiones de pura incredulidad. «Necesito aire», murmuró Abigail, liberándose del agarre de su madre y caminando rápidamente hacia los jardines. La noche era sorprendentemente templada para marzo. Abigail siguió por un sendero de grava entre parterres de rosas aún dormidas, alejándose de las ventanas iluminadas de la mansión. Sus manos temblaban mientras se ajustaba los guantes, intentando procesar lo que acababa de suceder. Daniel Whitmore, el hombre que se había convertido en una leyenda en la sociedad londinense, no solo por su considerable fortuna, sino por su sistemática negativa a conformarse a las expectativas. Decían que había pasado años viajando por el continente, estudiando filosofía en universidades alemanas e involucrándose con reformadores sociales franceses. Cuando regresó a Inglaterra tras la muerte de su padre, había asumido los negocios de la familia, pero con métodos considerados excéntricos por la aristocracia. Había mejorado las condiciones de trabajo en sus minas, había invertido en viviendas decentes para sus empleados, había financiado escuelas. Y ahora él la había invitado a cenar. ¿Huyendo de la celebración de su propia hermana? ¡Qué escándalo! Abigail giró sobre sus talones, encontrando a Daniel apoyado contra una estatua de mármol, las manos en los bolsillos del pantalón, en una postura decididamente informal. «¿Usted me siguió?». «Culpable». Él se acercó, y Abigail percibió que estaba sola con un caballero en los jardines, situación que arruinaría su reputación si alguien los descubriera. Como si no hubiera reputación que arruinar, una voz amarga susurró en su mente.
Esto es altamente inapropiado, señor Whitmore. Estoy de acuerdo. Sin embargo, dada la forma en que la sociedad ya ha decidido que usted es inadecuada simplemente por tener su propia mente, pensé que podría apreciar una transgresión más. No me conoce, replicó Abigail, sintiendo una oleada de irritación reemplazar el desconcierto inicial. No tiene derecho a presumir mis opiniones o mis deseos. Tiene razón. Daniel se detuvo a unos pasos de distancia, y había algo en la manera en que la luz de la luna iluminaba su rostro que hizo que el corazón de Abigail se acelerara incómodamente. Pero me gustaría conocerla, genuinamente. ¿Por qué? ¿Como entretenimiento? ¿Una curiosidad para aliviar su aburrimiento aristocrático? Porque dio un paso más adelante, su voz baja e intensa. En los últimos 5 años he observado esta sociedad y sus convenciones absurdas. He observado a jóvenes mujeres brillantes siendo transformadas en adornos vacíos, enseñadas a sofocar cualquier pensamiento original. Y entonces oí hablar de usted. La solterona Hartley, que se niega a fingir ser menos de lo que es, que escribe sobre justicia social en periódicos, que trabaja en orfanatos cuando debería estar tomando té con otras damas. Leí sus palabras antes de ver su rostro, señorita Hartley, y quedé fascinado por la mente que las produjo. Abigail sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, furiosa consigo misma por la debilidad. Nadie nunca le había hablado de esa manera. Nadie jamás había visto más allá de la solterona, de la decepción, de la hija problemática que no había conseguido un marido. «Esto no es justo», susurró. «¿Qué no es justo?» «Aparecer en la boda de mi hermana y decir esas cosas, hacer que yo...» Se detuvo, incapaz de completar la frase. «Hacer que sienta esperanza». Daniel completó suavemente. «Hacer que imagine que quizás existe alguien que la vea tal como es». «Pare». La palabra salió quebrada. «Por favor, pare». Él retrocedió inmediatamente, y Abigail vio algo similar al arrepentimiento cruzar su rostro. «Perdóneme. Fui precipitado, solo. Cuando la vi allí en el salón, sola en medio de toda esa frivolidad, fue como reconocer a alguien, como si finalmente hubiera otra persona que viera las mismas fisuras que yo veo en este mundo dorado y podrido». Abigail se limpió discretamente los ojos, recomponiéndose. «Usted habla de forma muy radical para un miembro de la aristocracia. Y usted escribe de forma muy radical para una dama de sociedad. Parece que tenemos eso en común». Una risa inesperada escapó de Abigail, sorprendiéndolos a ambos. Era absurdo. Todo aquel momento era completamente absurdo, y aún así, había una ligereza en su pecho que ella no sentía desde hacía años. «Acepto su invitación para cenar», dijo ella abruptamente antes de que pudiera reconsiderar, «pero bajo condiciones. ¿Que sería un encuentro adecuadamente chaperonado? Naturalmente. Mi madre no permitiría nada menos». Abigail alzó la barbilla. «Y que usted sea honesto conmigo sobre sus intenciones. No soy una joven ingenua para ser manipulada. Mis intenciones», Daniel dijo lentamente, «son conocer mejor a la mujer detrás de las palabras que me fascinaron. En cuanto al resto...» Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. «Creo que debemos descubrirlo juntos». Voces resonaron desde el sendero, interrumpiendo el momento. Daniel retrocedió un paso más, restableciendo la distancia apropiada. «Hasta mañana, señorita Hartley». Él desapareció entre las sombras del jardín momentos antes de que Eleanor apareciera en el sendero, su vestido azul claro brillando bajo la luz de las antorchas. «Abigail, mamá te está buscando y todos están comentando sobre...» Se detuvo, estudiando el rostro de su hermana. «¿Estás bien? Pareces diferente». «Estoy bien», respondió Abigail, sorprendiéndose al percibir que era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba bien, quizás incluso mejor que bien. Mientras seguía a Eleanor de regreso a la mansión, Abigail miró hacia atrás una vez, a los jardines sumergidos en sombras donde aquella conversación imposible había sucedido. Algo había cambiado esa noche. Una puerta se había abierto donde antes solo había pared. Y aunque la sensatez le decía que fuera cautelosa,
que protegiera su corazón ya tan golpeado por el rechazo, una pequeña llama de esperanza se empeñaba en arder en su pecho. Mañana. Ella lo vería mañana, y quizás comenzaría a descubrir si aquel momento en los jardines había sido real o solo otra fantasía cruel destinada a decepcionar. La mañana siguiente llegó con una claridad que parecía excesiva para los ojos de Abigail. Apenas había dormido, repasando mentalmente cada palabra intercambiada con Daniel Whitmore en los jardines de la propiedad Ashford. A la luz del día, en su habitación familiar en la residencia de los Hartley en Mayfair, todo parecía menos real, casi onírico. Quizás había imaginado la intensidad en sus ojos ámbar, la sinceridad en su voz cuando habló sobre admirar su trabajo. «La señorita tiene visita», anunció Marta, su dama de compañía, entrando en la habitación con una expresión de curiosidad mal disimulada. Lady Margaret ha solicitado su presencia inmediata en el salón matinal. Abigail se vistió con más cuidado de lo habitual, eligiendo un vestido de muselina verde musgo con bordados discretos en el corpiño. No es que importara su apariencia, argumentó consigo misma, pero había algo en la expectativa de aquella mañana que la hacía querer parecer presentable. El salón matinal estaba inundado de luz cuando ella bajó las escaleras. Su madre la esperaba junto a la chimenea, las manos entrelazadas sobre su regazo, en una postura que Abigail reconoció inmediatamente como calculadora. Eleanor estaba sentada en el sofá adamascado, los ojos brillando con curiosidad, mientras Charlotte había permanecido en la propiedad Ashford con su nuevo marido. Finalmente, Lady Margaret se levantó con un susurro de faldas. «Tenemos mucho que discutir». «Buenos días para usted también, mamá. No seas impertinente. Daniel Whitmore envió correspondencia esta mañana». Ella señaló una carta sobre la mesita de caoba, el papel de calidad superior marcado con un sello de cera roja. «Confirma la cena para esta noche y solicita formalmente permiso para cortejarla». Las palabras parecieron succionar el aire del ambiente. Abigail se sentó pesadamente en la silla más cercana, las piernas súbitamente débiles. «¿Cortejarla?», repitió Eleanor, inclinándose hacia adelante. «Abigail, ¿qué pasó anoche? Además del baile?» «Nada sucedió. Conversamos brevemente en los jardines». Lo suficientemente breve como para que él decidiera hacer una declaración de intenciones serias, Lady Margaret cruzó el salón, sus ojos estudiando a su hija con una atención que la hacía sentirse como un insecto bajo un cristal. «Esto es extraordinario, completamente sin precedentes. ¿Tiene alguna explicación?» Abigail encontró la mirada de su madre, viendo allí una mezcla compleja de triunfo anticipado y desconfianza residual. Durante años, ella había sido la decepción, la hija problemática que manchaba el impecable historial de la familia Hartley. Ahora, de repente, se había vuelto valiosa. «Compartimos intereses similares en cuestiones sociales». «¿Cuestiones sociales?». Lady Margaret pronunció las palabras como si fueran algo vagamente indecente. «Sí, bueno, sean cuales sean sus peculiaridades compartidas, esto representa una oportunidad que no puede ser desaprovechada. Daniel Whitmore es uno de los solteros más buscados de Inglaterra. Soy consciente de su posición social, mamá. Entonces también es consciente de que este cortejo debe ser conducido con la máxima propiedad. Nada de sus opiniones radicales durante la cena, nada de discusiones sobre política o economía. Sea encantadora, dócil y, por el amor de Dios, sonría ocasionalmente». La irritación familiar comenzó a hervir en el pecho de Abigail. Si el señor Whitmore busca una mujer dócil y sin opiniones, creo que eligió a la persona equivocada. No sea tonta. Los hombres pueden decir que aprecian a las mujeres inteligentes, pero lo que realmente desean es conformidad. Usted tendrá otras oportunidades para sus proyectos benéficos después del matrimonio, pero primero necesita asegurar la propuesta. Presumiendo bastante rápido, ¿no cree? Él solo pidió permiso para el cortejo. Eleanor intervino suavemente, siempre la pacificadora entre madre y hermana. Abigail tiene razón, mamá. No debemos precipitarnos. Pero,
Se volvió hacia su hermana mayor. Tampoco hay nada de malo en presentar su mejor lado. El señor Whitmore claramente ve algo especial en usted. Las palabras de su hermana, amables donde las de su madre eran exigentes, tocaron a Abigail de manera inesperada. Eleanor siempre había sido la más comprensiva de las dos hermanas, la única que parecía genuinamente preocupada por su felicidad, en lugar de meramente por su adecuación social. «Me comportaré apropiadamente», concedió Abigail finalmente. «Pero no fingiré ser alguien que no soy. Si el señor Whitmore busca mi compañía, debe ser con honestidad de ambos lados». Lady Margaret pareció a punto de protestar, pero algo en la expresión de su hija la detuvo. En cambio, se ajustó las faldas con un suspiro exasperado. «Muy bien, pero al menos intente no espantarlo con sus ideas sobre los derechos de las mujeres trabajadoras en la primera hora de la cena». Las horas hasta la noche se arrastraron con una lentitud agonizante. Abigail intentó ocuparse con correspondencia para el orfanato de St. Mary, pero su mente insistía en divagar. ¿Qué tipo de conversación esperaba Daniel Whitmore? Realmente había leído sus artículos, había reconocido su autoría a través del seudónimo. La idea de que alguien con su posición e influencia no solo conociera su trabajo, sino que lo admirara, parecía simultáneamente emocionante y aterradora. Cuando el reloj marcó las 5, Marta inició los preparativos elaborados. Abigail fue bañada en agua perfumada con aceites de lavanda, su cabello castaño cepillado hasta brillar y recogido en un elegante arreglo que permitía que algunos rizos sueltos enmarcaran su rostro. El vestido elegido era de seda azul medianoche con detalles en encaje plateado, escotado lo suficiente como para ser elegante sin ser impropio. «La señorita está hermosa», declaró Marta, retrocediendo para admirar su trabajo. Abigail observó su reflejo en el espejo oval, casi no reconociendo a la mujer que la miraba de vuelta. No es que se sintiera transformada en una belleza comparable a la de sus hermanas, pero había algo diferente en sus ojos, una luminosidad que no veía desde hacía años. Esperanza percibió con un apretón en el corazón, esa emoción peligrosa que había jurado no volver a permitirse sentir. Daniel Whitmore llegó puntualmente a las 7, su carruaje negro con detalles dorados deteniéndose frente a la residencia Hartley. Lady Margaret había insistido en acompañarlas como chaperona, aunque Abigail notó la contrariedad mal disimulada de su madre por no poder simplemente dejarlos a solas y acelerar el proceso de conquista. «Señorita Hartley», Daniel bajó del carruaje y le ofreció la mano enguantada, sus ojos recorriendo su apariencia con una apreciación que hizo que el calor subiera por el cuello de Abigail. «Está deslumbrante esta noche. Señor Whitmore, agradezco la invitación». Él llevaba una levita negra perfectamente cortada sobre un chaleco de brocado plateado, la corbata anudada con elegancia casual. Cuando sus dedos se tocaron, incluso a través de los guantes, Abigail sintió nuevamente esa corriente eléctrica que la había desconcertado en el baile. El carruaje los llevó a través de Mayfair hasta Belgravia, deteniéndose frente a una residencia imponente, en Eaton Square. La casa de Daniel se reveló sorprendente, no por la opulencia esperada, sino por la sensación de estar habitada. Había libros esparcidos estratégicamente en diversas habitaciones, obras de arte que parecían elegidas por gusto personal en lugar de ostentación, y una biblioteca que hizo que los ojos de Abigail se abrieran de deseo. «Veo que aprecia la literatura», comentó Daniel, observando su reacción mientras atravesaban el pasillo repleto de estanterías. Sería un eufemismo considerable. La cena fue servida en una sala íntima con vista a los jardines privados, la mesa puesta para 3 con vajilla de porcelana fina y cristales que captaban la luz de los candelabros. Lady Margaret fue estratégicamente posicionada lo suficientemente lejos como para permitir una conversación privada, pero lo suficientemente cerca como para mantener las apariencias. «Debo admitir», inició Daniel, después de que el primer plato fuera servido, un consomé delicado, «que consideré varios enfoques para esta noche. La conversación superficial sobre el clima y los eventos sociales me pareció insultante para su inteligencia».
Le agradezco que me ahorre esa tortura, respondió Abigail, sintiéndose gradualmente más a gusto. Aunque debo advertirle que mi madre me instruyó extensivamente para ser encantadora y evitar cualquier tema controvertido. Sus ojos brillaron con humor. ¿Y pretende seguir ese consejo? Absolutamente no. Lady Margaret tosió discretamente al otro lado de la mesa, pero Abigail la ignoró. Daniel sonrió abiertamente, y ella notó cómo la expresión transformaba su rostro de meramente atractivo a genuinamente cautivador. Entonces permítame ser directo, señorita Hartley. Leí todos sus artículos que pude localizar. Sus propuestas sobre reforma educativa son brillantes, particularmente la argumentación sobre el acceso universal independiente de clase o género. ¿Cómo descubrió mi identidad? Fui extremadamente cuidadosa. Su elección de seudónimo fue inteligente, pero compartió experiencias específicas del orfanato de St. Mary en uno de sus textos. No fue difícil conectar a A.J. Hartford con Abigail Jane Hartley, patrona conocida de aquella institución. Abigail debería haberse sentido alarmada por la exposición, pero en su lugar se encontró intrigada por la dedicación que él había demostrado al investigarla. ¿Y qué piensa de una mujer que escribe sobre política social en periódicos? Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión seria. Pienso que es exactamente el tipo de persona con quien deseo pasar mi tiempo. Alguien que ve más allá de los salones dorados y reconoce las fallas estructurales de nuestra sociedad. La conversación fluyó naturalmente a partir de allí, moviéndose entre temas que Abigail rara vez podía discutir con alguien. Debatieron las condiciones en las fábricas, la necesidad de regulación laboral, las teorías de reformadores sociales europeos. Daniel se reveló sorprendentemente progresista en sus visiones, hablando con pasión sobre la responsabilidad social de los privilegiados. «Heredé fortuna y posición», dijo él, mientras el plato principal era servido, un cordero asado con hierbas aromáticas. «Pero también heredé la obligación moral de usar esos recursos para algo más que la mera acumulación de riqueza». Mi padre estaba en desacuerdo vehementemente. Consideraba mis reformas en las minas una extravagancia tonta. Pero las implementó de todos modos. Sí, y descubrí que los trabajadores bien tratados son más productivos y leales. La filantropía se reveló también una buena estrategia de negocios, aunque ese no fuera mi objetivo primario. Abigail lo estudió a través de la luz vacilante de las velas, buscando señales de falsedad o manipulación. Pero había solo sinceridad en ese rostro, una convicción que reflejaba la suya propia. «¿Por qué yo?», preguntó ella abruptamente. «Hay decenas de jóvenes mujeres que lo aceptarían inmediatamente, más hermosas, más jóvenes, sin reputación de excentricidad». Daniel colocó el tenedor sobre el plato, dedicándole atención completa. «La belleza envejece, señorita Hartley. La juventud es temporal. Pero la inteligencia, la compasión, el coraje para defender convicciones, incluso contra la oposición de la sociedad, esas cualidades son eternas y extraordinariamente raras». Las palabras golpearon a Abigail con fuerza física, robándole momentáneamente la respiración. Nadie jamás la había visto de esa forma, como algo valioso en lugar de defectuoso. «Además», continuó él con una media sonrisa, «creo que sería inmensamente aburrido casarme con alguien cuya única preocupación fuera elegir el vestido apropiado para cada ocasión». «¿Casar?», la palabra escapó antes de que Abigail pudiera contenerla. «Eventualmente, espero. Si usted me permite cortejarla apropiadamente, y descubrimos que somos tan compatibles como creo». Esta vez, Lady Margaret no pudo disimular el suspiro satisfecho al otro lado de la mesa. La semana siguiente a la cena se desarrolló en una sucesión de encuentros cuidadosamente orquestados bajo la mirada vigilante de la sociedad londinense. Daniel Whitmore demostró ser un pretendiente atento y sorprendentemente paciente, respetando las convenciones sociales mientras encontraba maneras sutiles de revelar más sobre sí mismo durante cada visita chaperonada. Abigail se descubrió aguardando sus apariciones con una anticipación que la desconcertaba. Él llegaba puntualmente todas las tardes,
trayendo regalos que revelaban una atención genuina a sus intereses. Una primera edición de Mary Wollstonecraft, libros sobre teorías educativas progresistas, incluso una generosa donación para el orfanato de St. Mary en su nombre. Conversaban durante horas en el salón de los Hartley, Lady Margaret estratégicamente posicionada con su bordado, finalmente callada al percibir que interferir solo irritaba a su hija. Sin embargo, eran los momentos robados, las miradas significativas intercambiadas cuando nadie observaba, las conversaciones susurradas durante paseos por los jardines de Kensington bajo discreta supervisión, lo que hacía que el corazón de Abigail se acelerara peligrosamente. Daniel poseía una manera de hacerla sentir vista, verdaderamente comprendida, que era simultáneamente liberadora y aterradora. El jueves, él propuso una visita al orfanato de St. Mary, expresando su deseo de conocer el trabajo que ella tanto apreciaba. La sugerencia tomó a Abigail desprevenida. No es exactamente un ambiente adecuado para un caballero de su posición, advirtió ella mientras el carruaje atravesaba Londres en dirección a Whitechapel. Lady Margaret, habiendo declinado la invitación con un escalofrío visible de desaprobación. «Mi posición», respondió Daniel secamente, «incluye la propiedad de minas donde los hombres trabajan en condiciones que harían desmayar de horror a la mayoría de la aristocracia. Creo que puedo soportar un orfanato». El barrio se deterioraba gradualmente conforme avanzaban, las calles anchas y limpias de Mayfair dando paso a callejones estrechos donde niños descalzos jugaban entre charcos de agua dudosa. Abigail observó a Daniel discretamente, buscando señales de repulsión o desdén, pero él solo estudiaba todo con atención silenciosa. El orfanato de St. Mary ocupaba un edificio de ladrillos desgastados, pero mantenido con evidente cuidado. La hermana Catherine, la directora, los recibió en la entrada, sus ojos abriéndose de par en par al reconocer a Daniel Whitmore. «Señorita Hartley, qué honor, y señor Whitmore, naturalmente. Su reciente donación fue extraordinariamente generosa». «El mérito pertenece a la señorita Hartley», respondió Daniel. «Solo seguí su ejemplo». La hermana Catherine los condujo a través de las instalaciones modestas, pero impecablemente limpias. Niños de diversas edades ocupaban salas diferentes, los más pequeños siendo supervisados por voluntarias mientras aprendían letras básicas, los mayores ya avanzando en lectura y aritmética. Abigail notó con satisfacción que los recursos adicionales habían permitido la compra de más libros y materiales de escritura. «Abby», una niña de aproximadamente 7 años con cabellos pelirrojos despeinados, corrió por el pasillo, lanzándose a los brazos de Abigail sin ceremonias. «¿Volviste?» «Claro que volví, Lily». Abigail abrazó a la niña, sintiendo el familiar apretón en el corazón que siempre acompañaba sus visitas. Estos niños tenían tan poco, y aún así ofrecían afecto con tanta generosidad. Lily estudió a Daniel con descarada curiosidad. «¿Quién es él? ¿Tu marido?» «Lily». La hermana Catherine la reprendió suavemente, pero Abigail sintió el rubor subir por su cuello. «Todavía no», respondió Daniel con absoluta seriedad, y Abigail casi tropezó con sus propios pies. «Pero estoy trabajando en ello». La respuesta provocó risas en las voluntarias presentes e hizo que Lily aplaudiera con alegría infantil. Abigail recuperó la compostura con esfuerzo, fulminando a Daniel con una mirada que él le devolvió con exagerada inocencia. Pasaron la tarde siguiente entre los niños. Daniel se reveló sorprendentemente natural con ellos, agachándose para conversar a su altura, escuchando historias con atención genuina, incluso improvisando una lección sobre geografía cuando un niño preguntó sobre países lejanos. Abigail observaba fascinada, viendo aún otra faceta de aquel hombre complejo que continuaba sorprendiéndola. «Eres diferente aquí», comentó Daniel cuando finalmente regresaron al carruaje, Lily y varias otras niñas despidiéndose vigorosamente desde la puerta. «Más ligera, como si finalmente pudieras respirar. Es el único lugar donde puedo ser completamente yo misma, sin juicios, sin expectativas imposibles». Abigail se ajustó las faldas mientras se acomodaba en el asiento.
A estos niños no les importa si soy una solterona inadecuada. Solo quieren que alguien se preocupe por ellos. Te preocupas profundamente. Es evidente en la forma en que pronuncian tu nombre, cómo Lily corrió a tus brazos. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el bastón que llevaba. ¿Ya has considerado que podrías hacer aún más con recursos adecuados? Constantemente, pero mis propias finanzas son limitadas y convencer a otros miembros de la aristocracia para que inviertan en educación para huérfanos de Whitechapel es... Buscó la palabra apropiada. ¿Imposible? Prácticamente. Daniel se volvió hacia ella, esos ojos ámbar intensos en la penumbra del carruaje. ¿Y si no fueran solo tus recursos? Si hubiera alguien dispuesto a invertir sustancialmente en ese trabajo, expandir el orfanato, quizás establecer escuelas adicionales en otros barrios. El corazón de Abigail se aceleró peligrosamente. Daniel, ¿qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo una asociación. Tú tienes el conocimiento, la dedicación, la visión de lo que estas instituciones necesitan. Yo tengo los medios financieros y las conexiones para hacerlo realidad a una escala mucho mayor. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Juntos podríamos marcar una diferencia genuina. La palabra juntos resonó en la mente de Abigail, cargada de un significado que iba mucho más allá de la filantropía. Era una propuesta de futuro compartido, una visión de compañerismo que trascendía las meras convenciones matrimoniales. Eso sería extraordinario. Su voz salió casi susurrada. Pero la gente hablaría. Dirían que es inadecuado, que una mujer no debería involucrarse tan directamente en la administración de instituciones. Déjalos hablar. ¿Acaso no lo hacen ya? Su sonrisa era simultáneamente desafiante y conspiratoria. Abigail, he pasado años observando cómo la sociedad desperdicia talentos femeninos, forzando a mujeres brillantes a malgastar sus vidas en frivolidades. Cuando podría tener una verdadera compañera, alguien con quien construir algo significativo, ¿por qué me contentaría con una ornamentación silenciosa? El carruaje se detuvo frente a la residencia Hartley antes de que Abigail pudiera formular una respuesta adecuada. Daniel bajó primero, ofreciéndole la mano para ayudarla, y cuando sus dedos se tocaron, incluso a través de los guantes, la familiar corriente eléctrica recorrió su brazo. «Piensa en lo que te dije», murmuró él, demasiado bajo para que el cochero lo oyera. «Pero que sepas que mi oferta no está condicionada a nada más que a tu voluntad. Si decides que no deseas mi compañía, aún así invertiría en el orfanato. Tu trabajo merece apoyo independientemente de cualquier otra consideración». Las palabras deberían haberla tranquilizado, probar que él no la estaba manipulando con promesas de recursos. En cambio, hicieron que sus ojos ardieran con lágrimas inesperadas. Nadie jamás había ofrecido apoyo incondicional a sus proyectos. Nadie había reconocido el valor de aquel trabajo más allá de una caridad superficial. «Eres un hombre extraordinario, Daniel Whitmore», dijo ella, permitiéndose usar su nombre sin el formal señor por primera vez. «Solo encontré a alguien que me inspira a ser mejor de lo que sería solo». Esa noche, Abigail se sentó en el escritorio de su habitación, intentando procesar los acontecimientos del día. La luna llena proyectaba luz plateada a través de las cortinas, iluminando papel y tinta. Sus manos se movieron casi por sí solas, comenzando a esbozar planes. ¿Cuántos niños adicionales podrían acomodar con más espacio? ¿Qué currículo implementar? ¿Cómo capacitar adecuadamente a los maestros? Horas después, rodeada de páginas cubiertas de anotaciones, Abigail finalmente admitió para sí misma lo que había estado evitando reconocer. Se estaba enamorando de Daniel Whitmore, no por el cortejo elegante o los generosos regalos, sino por el hombre que se agachaba para conversar con huérfanos, que leía sus artículos y reconocía valor en sus ideas, que proponía una asociación genuina en lugar de una mera propiedad matrimonial. Era aterrador. Permitirse la esperanza de nuevo, después de años aceptando que ese tipo de conexión no existía para ella. Pero quizás, susurró una voz obstinada en su mente, quizás esta vez sería diferente.
Quizás Daniel realmente la viera como afirmaba, viera más allá de la solterona inadecuada hasta la mujer que realmente era. Un suspiro escapó de sus labios mientras finalmente apagaba la vela, permitiéndose deslizarse bajo las sábanas. Mañana él volvería y ella tendría una respuesta para su propuesta de asociación, pero por ahora se permitió solo sentir aquella esperanza peligrosa y maravillosa que florecía en su pecho, terca como las flores silvestres entre las piedras. La respuesta de Abigail a la propuesta de Daniel no llegó a través de palabras, sino de acción. A la mañana siguiente, ella lo encontró en su oficina, presentándole planes detallados para la expansión del orfanato de St. Mary y el establecimiento de 2 escuelas adicionales en áreas desfavorecidas de Londres. Sus ojos brillaban con entusiasmo mientras esparcía dibujos y presupuestos sobre la mesa de caoba, explicando cada detalle con una pasión que hacía que el pecho de Daniel se apretara. Aquí, ella señaló un plano arquitectónico, podríamos añadir un ala nueva con dormitorios adecuados. Los niños actualmente duermen en espacios superpoblados, lo que facilita la propagación de enfermedades. Y esta área estaría dedicada a una biblioteca apropiada, no solo algunos libros apilados en rincones. Daniel estudiaba no solo los planes, sino a la mujer que los presentaba con tanta convicción. Había color en sus mejillas, animación en cada gesto, y él percibió que aquella era Abigail en su forma más verdadera, sin las capas de protección que generalmente mantenía levantadas contra el juicio de la sociedad. «¿Y en cuanto a los profesores?», preguntó él, inclinándose sobre la mesa. «¿Tendremos personal lo suficientemente cualificado? He contactado a mujeres que serían excelentes educadoras, pero carecen de oportunidades. Viudas instruidas que necesitan ingresos, jóvenes de familias respetables pero sin dote para casarse, incluso algunas institutrices que sueñan con hacer más que solo enseñar etiqueta». Abigail levantó la mirada, encontrando sus ojos. «Hay tanto talento desperdiciado, Daniel, tantas personas anhelando un propósito. Entonces les daremos esa oportunidad». Él puso la mano sobre la de ella, sus dedos rozándose ligeramente. «¿Cuándo empezamos?». La sonrisa que iluminó el rostro de Abigail fue genuina y deslumbrante, sin reservas ni autoconciencia. En ese momento, Daniel supo con absoluta certeza que deseaba pasar el resto de su vida provocando aquella sonrisa, construyendo sueños al lado de aquella mujer extraordinaria. Pero la sociedad londinense tenía otras ideas sobre el cortejo tan público entre el soltero más codiciado y la solterona Hartley. Los salones de té bullían con especulaciones venenosas. Los periódicos sociales publicaban insinuaciones maliciosas disfrazadas de observaciones neutras. Lady Drummond, en particular, parecía haber convertido en misión personal sembrar dudas sobre las intenciones de Daniel. «Es obvio», declaró ella durante un té en la residencia de los duques de Somerset, su voz resonando por el elegante salón, «que el señor Whitmore está simplemente aburrido. Un hombre de su posición cortejando a una mujer de casi 30 años, por favor, cuando se canse de esta fantasía filantrópica, volverá a las jóvenes adecuadas de nuestra sociedad». Las palabras llegaron a oídos de Abigail a través de Eleanor, quien las relató con renuencia durante una visita. Sentadas en el jardín de invierno de la residencia Hartley, rodeadas de macetas de helechos y orquídeas, las hermanas compartían un momento raro de intimidad genuina. «No debería contártelo», admitió Eleanor, sus manos entrelazadas nerviosamente sobre el regazo, «pero pensé que preferirías saber lo que están diciendo». Abigail mantuvo la expresión cuidadosamente neutra, aunque cada palabra era una afilada cuchilla contra su corazón ya tan cicatrizado. «Agradezco tu honestidad. No le das crédito a esos venenos, ¿verdad?». Eleanor se inclinó hacia adelante, sus ojos azules preocupados. «Cualquier persona con ojos puede ver que el señor Whitmore es sincero en sus sentimientos. La manera en que te observa, cómo sonríe cuando hablas de tus proyectos. Eleanor, eres amable, pero sabes tan bien como yo que Lady Drummond solo expresa lo que muchos piensan.
Soy inadecuada para Daniel en todos los sentidos mensurables por la sociedad. Quizás sea la sociedad la que es inadecuada. Entonces, la vehemente declaración de su hermana menor sorprendió a Abigail. Eleanor siempre había sido la más conformista, la que seguía las reglas sin cuestionar. Te he observado en las últimas semanas, Abby. Estás más viva de lo que te he visto en años. Y él te ve, realmente te ve. ¿No debería eso ser más importante que las opiniones de personas amargadas? Lágrimas ardieron en los ojos de Abigail. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Aprendí observando a mi hermana mayor ser más valiente de lo que yo jamás podría. Eleanor tomó su mano, apretando con fuerza. No permitas que destruyan esto. Mereces la felicidad tanto como cualquier persona. La conversación aún resonaba en la mente de Abigail cuando Daniel llegó esa tarde para su paseo habitual. Él notó inmediatamente algo extraño en la forma en que ella evitaba su mirada. En el silencio inusual, mientras caminaban por los jardines de Regent's Park, bajo la mirada vigilante de la dama de compañía, que los seguía a una distancia respetuosa. «Algo te perturba», dijo él finalmente, deteniéndose cerca de un lago donde los cisnes se deslizaban graciosamente sobre la superficie espejada. «Por favor, confía en mí lo suficiente para compartirlo». Abigail observó el agua, las palabras atrapadas en su garganta. ¿Cómo explicar los miedos que la acechaban, la creciente certeza de que aquello era demasiado bueno para ser verdad, que eventualmente él se daría cuenta del error y la dejaría con el corazón aún más destrozado que antes? «Dicen que estás simplemente aburrido», forzó finalmente. «Que cuando la novedad pase, cuando tu curiosidad por la solterona excéntrica se agote, regresarás a las jóvenes apropiadas de la sociedad». Daniel permaneció en silencio tanto tiempo que Abigail comenzó a temer haber confirmado sus peores sospechas. Entonces él se giró hacia ella, y la intensidad en sus ojos ámbar la hizo perder el aliento. «Mírame, Abigail». Él tomó sus manos, ignorando completamente la impropiedad del gesto en público. «He pasado 32 años observando el ridículo teatro que llaman sociedad. He visto hombres casarse por conveniencia, tratando a sus esposas como propiedades decorativas. He visto mujeres brillantes marchitarse en salones dorados, sus talentos desperdiciados en conversaciones vacías. Juré que si algún día me casara, sería con alguien real, alguien que desafiara mi mente, inspirara mi corazón y compartiera mi visión de marcar la diferencia en este mundo imperfecto». Él liberó una mano para tocar suavemente su rostro, el pulgar rozando su mejilla con una ternura que hizo que sus ojos ardieran. «Eres todo lo que busqué y no esperaba encontrar. No estoy aburrido, Abigail. Estoy fascinado, inspirado, completamente cautivado por cada aspecto de quién eres. Y si la sociedad no logra ver tu valor, entonces es la sociedad la que está ciega, no yo». «Daniel». Su voz se quebró, las lágrimas finalmente desbordándose. «Déjalos hablar», continuó él con fervor. «Sus opiniones no significan nada comparado con lo que siento cuando estoy contigo. Cuando discutimos filosofía hasta tarde en la noche, cuando te veo arrodillarte para abrazar a un niño huérfano, cuando tus ojos brillan explicando tus planes para cambiar el mundo, un paso a la vez. Eso es real, Abigail. Tú eres real, y es exactamente lo que deseo para el resto de mi vida». La dama de compañía tosió discretamente recordándoles que estaban siendo observados. Daniel retrocedió con renuencia, pero sus ojos se mantuvieron fijos en los de ella, cargados de promesas no verbalizadas. «Hay algo más que debes saber», dijo Abigail, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano enguantada. «Si continuamos este cortejo, la oposición solo se intensificará. Lady Drummond no es la única que desaprueba. Habrá escándalo, chismes, quizás incluso intentos de alejarte de mí por otros medios. Entonces lo enfrentaremos juntos». La simplicidad de la respuesta, la certeza inquebrantable en su voz, calentó algo profundo en el pecho de Abigail. «¿Realmente crees que me intimidan algunas matronas rencorosas y sus lenguas venenosas?» Una risa inesperada escapó de ella, aún húmeda de lágrimas. «Cuando lo pones de esa forma, parece menos aterrador». «Porque es menos aterrador. Son solo palabras, Abigail.
No pueden tocarnos a menos que se lo permitamos. Él ofreció su brazo, reanudando el paseo con la propiedad restaurada. Ahora, cuéntame más sobre el currículo que planeaste para las escuelas. Estabas mencionando algo sobre incluir ciencias prácticas además de lectura básica, y así, tan fácilmente como aquello, la conversación volvió a un territorio más seguro. Pero algo fundamental había cambiado. Abigail sintió que las últimas defensas alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse, permitiéndose finalmente creer que quizás, solo quizás, aquel hombre extraordinario realmente la quisiera exactamente como era. Esa noche, durante la cena con su familia, Lady Margaret anunció que había sido invitada a un baile en la residencia de los Ashford la semana siguiente, una celebración para los recién casados Charlotte y Lord Edmund. Naturalmente, Abigail, el señor Whitmore fue específicamente incluido en la invitación, dijo su madre con satisfacción mal disimulada. Parece que tu hermana desea presentar públicamente su apoyo a este cortejo. La generosidad de Charlotte conmovió profundamente a Abigail, su hermana menor tan recientemente casada, tomándose el tiempo para asegurar que ella se sintiera incluida y apoyada. Quizás la familia, al menos parte de ella, estaba finalmente comenzando a verla como algo más que una decepción. Será una oportunidad perfecta, continuó Lady Margaret, sus ojos brillando con especulación, para que el señor Whitmore haga una declaración pública de sus intenciones. Si realmente pretende pedirle matrimonio, un baile formal sería el escenario apropiado. El tenedor de Abigail se detuvo a medio camino de su boca. Matrimonio. La palabra había sido pronunciada con tanta naturalidad como si fuera una conclusión inevitable. Y quizás lo era, percibió con un sobresalto. Daniel no era hombre de hacer cortejos sin un propósito serio. Cada gesto, cada palabra, cada momento compartido apuntaba en esa dirección. La pregunta permanecía: ¿estaba ella preparada para dar ese salto? Para confiar completamente, sabiendo que la caída podría destruirla si estaba equivocada? Pero observando a Eleanor sonreírle alentadoramente desde el otro lado de la mesa, recordando las palabras de Daniel en el parque, Abigail sintió que la respuesta se cristalizaba en su corazón. Sí, 1000 veces sí, incluso con el miedo, incluso con las incertidumbres, incluso arriesgándolo todo, porque algunas oportunidades llegan solo una vez en la vida, y rechazarlas por miedo era una tragedia mayor que cualquier posible decepción futura. El baile en la propiedad de los Ashford prometía ser el evento social más comentado de la temporada. En los días que lo precedieron, Londres bullía con especulaciones sobre lo que Daniel Whitmore podría anunciar públicamente sobre su cortejo con Abigail Hartley. Las apuestas corrían discretamente en los clubes masculinos, mientras las damas se reunían en salones de té para diseccionar cada detalle conocido del romance improbable. Abigail intentó ignorar el alboroto, concentrándose en los preparativos finales para la expansión del orfanato de St. Mary. Pero incluso allí, rodeada de planos arquitectónicos y presupuestos, su mente insistía en divagar hacia aquella noche que se aproximaba como una tormenta inevitable. Daniel la había visitado diariamente durante la semana, manteniendo las convenciones sociales mientras encontraba momentos para susurrar palabras que hacían que su corazón se acelerara de manera inconveniente. «Confía en mí», le había dicho él la tarde anterior, sus dedos rozándose brevemente con los de ella mientras examinaban documentos sobre la contratación de profesores. «Independientemente de lo que suceda mañana por la noche, estaré a tu lado». La declaración debería haberla tranquilizado, pero Abigail conocía demasiado bien la crueldad de la alta sociedad para no sentir aprensión. Había algo en el aire, una tensión que iba más allá de la habitual anticipación de un baile. Eleanor había confirmado sus sospechas durante una visita matutina, su rostro inusualmente perturbado. «Abby, necesito contarte algo». Su hermana cerró la puerta de la habitación tras de sí, garantizando privacidad. «Oí a Lady Drummond y Lady Somerset conversando ayer. Están planeando algo para el baile». El estómago de Abigail se apretó. «¿Qué tipo de algo?» No pude oír detalles, pero mencionaron presentar al señor Whitmore a Lady Victoria Ashbourne
La sobrina del marqués de Winchester. Ella acaba de llegar de París, aparentemente una belleza deslumbrante e impecablemente educada. Eleanor tomó las manos de su hermana con urgencia. Quieren hacerle cuestionar su elección, mostrarle lo que está sacrificando al cortejarte. Abigail forzó una risa, que sonó hueca incluso a sus propios oídos. Entonces pretenden pasear una joven perfecta ante él, esperando que me abandone por una opción más apropiada. ¡Qué estrategia tan original! No te tomes esto a la ligera. Vi a Lady Victoria brevemente. Ella es impresionante. Y si Daniel empieza a dudar, entonces él no es el hombre que creí que era. Las palabras salieron más firmes de lo que Abigail se sentía. Eleanor, agradezco la advertencia, pero si Daniel Whitmore puede ser tan fácilmente desviado, mejor descubrirlo ahora que después de vincular mi vida a la suya. Pero cuando su hermana se marchó, Abigail se permitió hundirse en la silla cercana a la ventana, observando la bulliciosa calle de abajo. El miedo familiar se enroscaba en su pecho como una serpiente, susurrando todas las inseguridades que había pasado años intentando silenciar. Quizás Lady Drummond tenía razón. Quizás Daniel finalmente se daría cuenta de lo absurdo de elegir a una solterona de 28 años cuando podría tener a cualquier joven bella de la aristocracia. La noche del baile llegó envuelta en la niebla típica de marzo, confiriendo a los jardines iluminados de la propiedad Ashford una cualidad etérea e irreal. Abigail descendió del carruaje junto a su madre, el vestido de satén color amatista crujiendo suavemente. Marta se había superado en los preparativos, arreglando sus cabellos castaños en un peinado elaborado entrelazado con perlas discretas. No es que hiciera diferencia, pensó Abigail amargamente. Ninguna cantidad de seda fina o joyas podría transformarla en la joven radiante que esperaban que Daniel eligiera. El salón de baile estaba magnífico, iluminado por decenas de candelabros de cristal que lanzaban prismas de luz sobre los invitados elegantemente vestidos. Charlotte los recibió con entusiasmo genuino, besando la mejilla de Abigail con afecto. «Estoy tan feliz de que hayas venido», susurró su hermana menor. «Y no te preocupes por los chismes. Edmund y yo hemos dejado claro que apoyamos completamente tu cortejo con el señor Whitmore». La lealtad de su hermana calentó el corazón de Abigail, pero no disipó completamente la ansiedad que oprimía su pecho. Ella buscó a Daniel entre los rostros conocidos, finalmente localizándolo cerca de las puertas francesas que daban a la terraza. Incluso a través de la multitud, sus ojos encontraron los de ella con precisión magnética, y la sonrisa que iluminó su rostro fue tan genuina que Abigail sintió cómo parte de su tensión se disipaba. Daniel comenzó a cruzar el salón en su dirección, pero fue interceptado por Lady Drummond y una joven mujer que solo podía ser Lady Victoria Ashburn. Eleanor no había exagerado. La muchacha era deslumbrante, con cabellos rubios como oro pálido arreglados en rizos impecables, ojos azules enormes y una figura que hacía que su vestido de seda marfil pareciera una obra de arte. Ella le sonrió a Daniel con una confianza practicada, su postura exhalando la gracia de quien había sido entrenada desde la cuna para cautivar. Abigail observó la escena desarrollarse como espectadora de una obra teatral. Lady Drummond los presentó formalmente. Lady Victoria, haciendo una reverencia que demostraba equilibrio perfecto y elegancia ensayada. Daniel mantuvo la cortesía apropiada, pero sus ojos continuaban desviándose hacia donde Abigail permanecía, y había algo en su expresión que la hizo respirar más fácilmente. Patético, ¿no es así? La voz de Lady Beatrice Drummond, hija de Lady Drummond, cortó los pensamientos de Abigail. Intentando competir con alguien como Victoria, la pobre debería ahorrarse la humillación. Abigail se volvió para encarar a la joven, que la observaba con desdén mal disimulado. Lady Beatrice siempre había sido particularmente cruel, escondiendo veneno detrás de dulces sonrisas. Lady Beatrice, no percibí tu presencia, aunque, dada tu propensión a los comentarios maliciosos, quizás debería haber prestado más atención. La respuesta directa hizo que la joven parpadeara sorprendida.
Abigail rara vez respondía públicamente, prefiriendo ignorar los insultos. Pero algo había cambiado en las últimas semanas. Daniel había despertado no solo esperanza, sino también una furia tranquila contra aquellos que juzgaban su valor basándose en criterios tan superficiales. «¿Cómo te atreves?», comenzó Lady Beatrice, pero fue interrumpida por la llegada de Daniel, quien apareció al lado de Abigail como si se materializara del aire. «Señorita Hartley». Él hizo una reverencia formal, pero sus ojos brillaban con un calor íntimo. «Me prometiste el primer baile». «En efecto, señor Whitmore». Abigail puso su mano en el brazo extendido, sintiendo la solidez de sus músculos a través de la tela del frac azul oscuro. Mientras la conducía al centro del salón, Daniel murmuró lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. «Lady Drummond intentó mantenerme en conversación sobre la encantadora Lady Victoria por 10 minutos interminables. Aparentemente, habla 4 idiomas, toca el arpa celestialmente y borda como un ángel». «Impresionante», respondió Abigail, manteniendo el tono neutro a pesar del nudo en su estómago. «Completamente tedioso». La corrección de Daniel fue inmediata y firme. Ella sonrió graciosamente durante toda la presentación, estuvo de acuerdo con todo lo que se dijo y no expresó una sola opinión propia. Me agotó solo imaginar una vida de conversaciones tan vacías. La orquesta inició un vals y Daniel la guió en los primeros pasos con la habilidad familiar que hacía que Abigail se sintiera más ligera que el aire. Alrededor de ellos, otras parejas se unieron al baile, pero ella apenas los notaba, consciente solo del hombre que la sostenía, del calor de su mano contra su espalda, de la manera en que él la observaba como si ella fuera la única persona en el salón. «Estás nerviosa», observó él conduciéndola a través de una pirueta. «Puedo sentir la tensión en tus hombros. Eleanor me avisó sobre el plan. Presentarte a Lady Victoria, hacerte cuestionar». Ella se detuvo, incapaz de completar la frase. «¿Hacerme cuestionar mi elección de cortejarte?» Daniel la atrajo imperceptiblemente más cerca, probando los límites de la propiedad. «Abigail, mírame». Ella levantó los ojos encontrando aquella mirada ámbar que ya se había vuelto tan familiar y necesaria como respirar. Podrían desfilar 100 Lady Victorias ante mí, todas ellas perfectamente adecuadas, según los ridículos estándares de la sociedad. No haría ninguna diferencia, porque ninguna de ellas eres tú. Su voz bajó hasta convertirse en casi un susurro. Ninguna de ellas me desafía intelectualmente, me inspira a ser mejor, me hace reír con observaciones agudas sobre las hipocresías de nuestra clase. Ninguna de ellas tiene tu corazón compasivo o tu coraje para defender convicciones contra la oposición de todos. Daniel. El nombre salió tembloroso, cargado de una emoción que ella ya no intentaba esconder. «Cuando este baile termine, voy a hacer algo que probablemente causará escándalo». Había determinación en su rostro, una decisión tomada que hizo que el corazón de Abigail se acelerara. «¿Estás preparada para confiar en mí?» Antes de que ella pudiera responder, la música llegó a su fin. Daniel la condujo de regreso al borde del salón, pero en lugar de soltarla, mantuvo su mano firmemente en la suya. Entonces, para el asombro absoluto de todos los presentes, él la guió hasta el pequeño estrado donde la orquesta estaba posicionada y pidió silencio con un gesto. El murmullo de conversaciones cesó gradualmente. Las cabezas se giraron. El salón entero centró su atención en el soltero más codiciado de Londres, que permanecía de pie junto a la solterona Hartley, sujetando su mano de una manera que no dejaba dudas sobre sus intenciones. «Pido disculpas por la interrupción», comenzó Daniel, su voz resonando claramente por el salón silencioso. «Pero hay algo que deseo anunciar públicamente, para que no queden dudas o especulaciones innecesarias». Abigail sintió que el pánico subía por su garganta. Él no haría aquello, no allí, delante de todos, transformando lo que debería ser un momento privado en un espectáculo público. Pero Daniel apretó su mano gentilmente, y cuando ella miró su rostro, vio solo una tranquila certeza. «En las últimas semanas, tuve el privilegio de conocer a la señorita Abigail Hartley».
Una mujer extraordinaria cuyo valor no se mide por la edad o la conformidad con expectativas sociales arbitrarias, sino por la fuerza de su carácter, la brillantez de su mente y la generosidad de su corazón. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros conmocionados a su alrededor antes de volver a Abigail. He oído los susurros, naturalmente, las especulaciones sobre mis motivaciones, las sugerencias de que esto es un mero capricho que pronto pasará. Así que me permito ser absolutamente claro. Daniel se giró completamente hacia Abigail, tomando ambas manos de ella entre las suyas, y en ese momento todos los demás desaparecieron. Solo estaban ellos dos, y la promesa en sus ojos que hizo que las lágrimas ardieran en los de ella. Abigail Jane Hartley, eres la mujer más notable que jamás he conocido. Tu compasión por los menos afortunados, tu dedicación a marcar una diferencia real en el mundo, tu negativa a fingir ser menos de lo que eres solo para complacer a una sociedad que no merece tu conformidad, todo esto me cautiva por completo. No te quiero a pesar de esas cualidades, sino precisamente por ellas. Él soltó una de sus manos, solo para alcanzar el bolsillo interior de su levita, sacando una pequeña caja de terciopelo. Murmullos ondularon por el salón, pero Daniel los ignoró por completo. Entonces pregunto ante todos aquí reunidos, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? ¿De construir una vida a mi lado? No como un adorno silencioso, sino como una verdadera compañera en todos los sentidos, de cambiar el mundo conmigo, un niño, una escuela, una mente abierta a la vez. El silencio que siguió fue absoluto. Abigail era consciente de decenas de ojos fijos en ella, de la respiración contenida de su madre en algún lugar entre la multitud, del asombro estampado en cada rostro. Pero nada de eso importaba. Solo Daniel importaba, y la pregunta que pendía entre ellos como algo precioso y frágil. Sí, susurró ella, la palabra apenas audible. Luego más fuerte, permitiendo que todos la escucharan. Sí, Daniel. 1000 veces, sí. La sonrisa que iluminó el rostro de él fue como el sol atravesando nubes de tormenta. Deslizó el anillo en su dedo, una amatista rodeada por pequeños diamantes que captaba la luz de los candelabros. Y entonces, ante toda la aristocracia londinense escandalizada, la atrajo hacia un abrazo que traspasaba todos los límites del decoro. El salón estalló en murmullos de asombro, pero también en aplausos. Charlotte y Eleanor corrieron a abrazarla, ambas llorando de alegría. Incluso Lady Margaret parecía demasiado aturdida para criticar la indecorosidad de la escena. Y Lady Drummond. Lady Drummond observaba con la expresión de alguien que había mordido algo extremadamente amargo, con Lady Victoria olvidada a su lado. Pero Abigail apenas registraba algo más allá de Daniel, sus brazos alrededor de ella, su corazón latiendo contra el suyo, y la certeza absoluta de que finalmente, imposible y maravillosamente, había encontrado su lugar. La mañana de la boda amaneció radiante, contrariando las previsiones pesimistas de Lady Drummond, quien había llegado a comentar que sin duda llovería en la ceremonia de una unión tan inadecuada. Abigail despertó en la propiedad de los Hartley con una sensación de irrealidad, como si los últimos 2 meses hubieran sido un sueño elaborado del que temía despertar. Pero el anillo de amatista en su dedo demostraba la realidad imposible. En unas horas se convertiría en esposa de Daniel Whitmore. «Necesitas comer algo», insistió Eleanor, entrando en la habitación con una bandeja de té y tostadas. «No puedes desmayarte en el altar». Abigail se sentó en la cama, aceptando la taza de té con manos que temblaban ligeramente. Su hermana parecía más nerviosa que la propia novia, acomodando obsesivamente los cojines y comprobando repetidamente si el vestido de novia estaba impecablemente colgado. «Estoy perfectamente bien, Eleanor. Eres tú quien necesita respirar». «¿Cómo voy a respirar cuando mi hermana mayor, a quien todos consideraban destinada a la soltería perpetua, está a punto de casarse con el hombre más codiciado de Inglaterra?» Eleanor se sentó al borde de la cama, sus ojos brillando con lágrimas repentinas. «Abby, estoy tan feliz por ti.
tan increíblemente feliz. Las hermanas se abrazaron y Abigail se permitió sentir la profunda gratitud por tener al menos a parte de su familia celebrando genuinamente su unión. Charlotte había enviado una carta efusiva desde la propiedad Ashford, lamentando no poder asistir debido a una indisposición temporal, pero enviando cálidas bendiciones. Incluso Lady Margaret había mostrado una aprobación pegajosa, claramente satisfecha, con el ascenso social que el matrimonio representaba, aunque incapaz de expresar afecto materno auténtico. Las horas siguientes transcurrieron en preparativos febriles. Marta supervisó el baño perfumado con esencias de rosa y jazmín. Luego inició el elaborado proceso de vestir a la novia. El vestido que Daniel había encargado era una obra de arte, seda color marfil con delicados bordados en hilo de plata que captaban la luz como el rocío matinal. El escote modesto se amoldaba perfectamente. La cintura ajustada daba paso a una falda que fluía en suaves capas de tela. Un velo de encaje belga, regalo de Eleanor, completaría el conjunto. «La señorita está absolutamente deslumbrante», declaró Marta, retrocediendo para admirar su trabajo. El cabello de Abigail había sido arreglado en elegantes rizos, entrelazados con diminutas perlas. Algunos mechones sueltos enmarcaban su rostro de manera suave. Abigail observó su reflejo, buscando ver lo que Daniel veía cuando la miraba. No encontró la belleza clásica de sus hermanas, pero había algo diferente en sus ojos, una luminosidad que no existía meses atrás. Felicidad, reconoció con un nudo en el pecho. Por primera vez en años, se había permitido ser genuinamente feliz. La ceremonia se celebraba en la capilla privada de la propiedad Whitmore, en Surrey, lejos de las miradas curiosas de la sociedad londinense. Daniel había insistido en mantener el evento íntimo, invitando solo a familiares cercanos y amigos verdaderos. Aún así, cuando el carruaje de Abigail atravesó las puertas de la propiedad, avistó docenas de carruajes ya estacionados, evidencia de que la alta sociedad no perdería la oportunidad de presenciar aquella unión escandalosa. La propiedad Whitmore resultó ser magnífica, pero con una elegancia menos ostentosa que otras mansiones aristocráticas. Jardines formales rodeaban la casa principal, construida en piedra color miel que brillaba bajo el sol. La capilla se erguía separadamente, una pequeña estructura gótica cubierta por hiedra antigua, sus ventanas de vitrales proyectando patrones coloridos sobre el camino de piedras. Lady Margaret ajustó el velo de Abigail con manos que temblaban ligeramente, una demostración de emoción rara viniendo de su madre. «Compórtate con dignidad», ordenó, pero su voz carecía de la aspereza habitual. «Sé feliz, Abigail, a pesar de todo». Las palabras imperfectas, lo más cercano a una bendición maternal que Abigail recibiría, calentaron algo en su pecho. Entonces Eleanor apareció a su lado, tomando su brazo mientras las puertas de la capilla se abrían. El interior estaba transformado en un cuento de hadas, lirios blancos y rosas color perla decorando cada superficie. Innumerables velas creaban una atmósfera dorada y etérea. Los invitados se giraron para observarla, y Abigail reconoció rostros conocidos. Lord y Lady Ashford, apoyando a Charlotte, quien aparentemente se había recuperado lo suficiente para asistir. El vizconde de Pemberton junto a Eleanor. Incluso algunos rostros sorprendentes como Lady Drummond, claramente presente más por curiosidad maliciosa que por buena voluntad. Pero todo se desvaneció cuando sus ojos encontraron a Daniel al pie del altar. Él vestía una levita negra impecablemente cortada sobre un chaleco de brocado plateado, pero fue su expresión la que le robó el aliento a Abigail. Admiración absoluta, como si ella fuera la cosa más preciosa que jamás había contemplado. Cuando sus miradas se encontraron a través del velo, él sonrió con tal ternura que las lágrimas le quemaron los ojos. Eleanor la condujo por el pasillo, mientras el órgano tocaba una melodía tradicional. Cada paso parecía simultáneamente eterno e instantáneo. Cuando finalmente llegaron al altar, Daniel extendió la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella en una promesa silenciosa.
Amados, inició el reverendo, su voz haciendo eco por la capilla, nos reunimos aquí a la vista de Dios y ante esta congregación para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. Las palabras familiares fluían alrededor de Abigail como música distante. Ella era intensamente consciente de Daniel a su lado, del calor de su mano, de la manera en que él la miraba como si no hubiera nadie más presente. Cuando llegó el momento de los votos, sus voces sonaron claras y firmes, sin vacilación. Yo, Daniel Alexander Whitmore, te tomo a ti, Abigail Jane Hartley, como mi legítima esposa, para tenerte y mantenerte a partir de este día, para bien o para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Yo, Abigail Jane Hartley, te tomo a ti, Daniel Alexander Whitmore, como mi legítimo esposo. Las palabras salieron cargadas de emoción que ella ya no intentaba esconder. Este hombre que había aparecido en su vida como una tormenta inesperada, transformando todo lo que ella creía sobre sí misma. Este hombre que la veía, realmente la veía, más allá de todas las capas de protección y decepción acumuladas. Daniel deslizó la alianza en su dedo con manos sorprendentemente firmes, y cuando llegó su turno, Abigail notó un ligero temblor en sus dedos al colocarle el anillo. Tan seguro en todos los demás aspectos, pero en ese momento tan humano, tan vulnerable como ella. Por el poder que me ha sido investido, os declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El reverendo hizo una pausa significativa, luego añadió con una sonrisa gentil: podéis besar a vuestra esposa. Daniel levantó el velo con cuidado reverente, revelando el rostro de Abigail. Por un momento infinito, solo se miraron el uno al otro, memorizando aquel instante que dividiría sus vidas en un antes y un después. Entonces, él se inclinó, sus labios encontrando los de ella en un beso que comenzó suave, pero se profundizó con la promesa de todo lo que vendría. La capilla estalló en aplausos, pero Abigail apenas lo registraba. Solo existía Daniel, el sabor de su boca, la manera en que sus brazos la envolvían, como si nunca pretendiera soltarla. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento y sonriendo como tontos. El banquete continuó en la mansión principal, un evento sorprendentemente alegre, a pesar de las reservas iniciales de Abigail. Daniel no la dejó ni por un momento, manteniéndola a su lado mientras recibían felicitaciones. Incluso Lady Drummond consiguió pronunciar palabras corteses, aunque su sonrisa no alcanzaba los ojos. Fue durante la cena, mientras los invitados saboreaban platos elaborados y el champán fluía libremente, que Daniel pidió atención para un brindis. Se levantó, tirando de Abigail consigo, su mano firme contra su espalda. Me gustaría agradecer a todos por compartir este día con nosotros, inició, su voz llegando fácilmente a través del salón. Pero principalmente, deseo decir algo a mi esposa. Se volvió hacia Abigail, y había tal intensidad en sus ojos ámbar que ella sintió el corazón acelerarse. Durante años, he observado cómo nuestra sociedad desperdicia los talentos de mujeres extraordinarias, forzándolas a moldes estrechos que asfixian todo lo que las hace especiales. Cuando te conocí, Abigail, vi a alguien que rechazaba ese destino, alguien lo suficientemente valiente como para ser auténtica, incluso cuando todos insistían en que debía ser otra cosa. Él tomó ambas manos de ella entre las suyas, ignorando por completo a la fascinada audiencia. Me dijiste una vez que te consideraban inadecuada, pero la verdad es que eres demasiado extraordinaria para los estándares mediocres que intentaron imponerte. Tu compasión, tu inteligencia, tu negativa a aceptar la injusticia, todo eso me inspira a ser mejor. Soy el hombre más afortunado de esta sala, no porque me haya casado con una heredera de gran belleza o fortuna, sino porque encontré una compañera verdadera, alguien que desafiará mis ideas, apoyará mis sueños y construirá conmigo una vida con un propósito real. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Abigail ahora, y a ella no le importaba quién lo presenciara. Daniel las limpió suavemente con el pulgar,
sonriendo con esa ternura que la desarmaba por completo. La belleza envejece, continuó él, haciendo eco de las palabras que había dicho meses atrás. La juventud es temporal. La fortuna puede perderse, pero el carácter, la inteligencia y la bondad genuina, esas cualidades solo se hacen más fuertes con el tiempo. Y yo tendré el privilegio de observar cómo esas cualidades florecen en ti durante los próximos 50 años, si Dios lo permite. Él levantó su copa, y todos los presentes siguieron su ejemplo. Por mi esposa extraordinaria, quien me enseñó que el verdadero valor reside no en la conformidad, sino en la valentía de ser auténtico. Por la señora Whitmore ecoaron voces por la sala, algunas más sinceras que otras. Pero Abigail no notaba nada más allá de Daniel, su esposo, compañero, socio en todos los sentidos. Cuando sus labios se encontraron nuevamente, sellando promesas habladas y no habladas, supo con certeza absoluta que finalmente había encontrado su lugar, no a pesar de quién era, sino precisamente por ello. La noche se desarrolló en una celebración que duró hasta las primeras horas de la madrugada. Cuando finalmente los últimos invitados partieron, Daniel condujo a Abigail a través de los jardines iluminados por antorchas hasta la residencia privada que sería de ellos, separada de la casa principal. Allí, lejos de miradas curiosas y expectativas sociales, él la abrazó nuevamente, respirando contra su cabello. «¿Feliz, señora Whitmore?» «Imposible y perfectamente feliz», susurró ella de vuelta, «y lista para cambiar el mundo contigo un día a la vez». A la mañana siguiente llegaron cartas de todo Londres. Una en particular llamó la atención de Abigail. Un informe de la hermana Catherine sobre una nueva donación anónima al orfanato, suficiente para duplicar su capacidad. Adjunta, una nota en caligrafía femenina desconocida. Algunas de nosotras reconocemos el coraje cuando lo vemos, que su ejemplo inspire a otras a rechazar los moldes estrechos que nos imponen. Abigail sonrió, doblando la carta cuidadosamente. Quizás su historia, tan improbable y escandalosa, pudiera realmente marcar la diferencia. Quizás otras mujeres verían que había valor en la autenticidad, que los estándares de la sociedad no definían su valía. Daniel la observó desde la puerta del estudio, reconociendo aquel brillo determinado en sus ojos. ¿Planeando revolucionar la sociedad antes del desayuno? Naturalmente, no sería adecuado comenzar nuestro matrimonio con ambiciones modestas. Ella extendió la mano y él cruzó la habitación para tomarla, atrayéndola contra su pecho. Entonces comencemos, juntos como prometimos. Y así lo hicieron, construyendo una vida que desafió las convenciones y cambió corazones, demostrando que a veces las historias más improbables son exactamente las que el mundo necesita escuchar. La solterona y el millonario, unidos no por conveniencia o conformidad, sino por el reconocimiento mutuo de almas extraordinarias que se negaban a ser ordinarias.